Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cecilia, por esa cariñosísima presentación. Es un placer estar aquí. Yo creo que vengo una vez al año a Chile. Ya de alguna manera me voy a pedir la doble nacionalidad porque creo que tendremos todos más ventajas. Al fin y al cabo estoy aquí como en mi casa, o en ocasiones pienso que mejor que en mi casa. Entonces es un gusto estar con todos ustedes. Creo que efectivamente la sociedad chilena es una de las más vivas, de las más, en este momento, de las más prometedoras, y es muy bueno reforzar todo lo que sean esas promesas que pueden ir a más. Les doy la enhorabuena por el título del Congreso. Yo también creo que estos son tiempos de generar confianza, que la confianza es el valor más importante de una sociedad y es necesario reforzarla, y que las universidades tienen que hacer todo lo que puedan con vistas a empoderar esa confianza que es la clave de los pueblos. Y además creo que es una muy buena idea para plantear el tema de la confianza empezar desde la ética. Efectivamente, como decía el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, la ética es como el oxígeno, que nos damos cuenta de la falta que nos hace cuando no está. En el momento en que empiezan los escándalos de corrupción, empezamos a darnos cuenta de que nos hacía falta la ética. Y si ustedes están teniendo la experiencia de que descubren casos de corrupción continuamente, pues imagínense lo que estamos experimentando en Europa desde hace algún tiempo, con la crisis del año 2007, que empezó en 2007, una crisis que, por supuesto, ha sacado a la luz escándalos de corrupción, mala gestión en el mundo de la empresa, mala gestión en el mundo del derecho, mala gestión en los distintos ámbitos, y eso ha crecido o dado lugar a un empobrecimiento generalizado que sobre todo afecta a los más débiles. En el momento en que empieza a destaparse una crisis, nos damos cuenta de que nos hacía falta la ética, y por primera vez en la historia incluso los economistas han dicho que una de las razones de la crisis que estamos padeciendo es la falta de valores éticos buenos. Los economistas normalmente suelen decir que todo se debe a ciclos económicos, que hay ciclos de alza y que hay ciclos de baja, y en este momento por primera vez en la historia han dicho que la crisis se debe también a que se han tomado malas decisiones desde el punto de vista ético, que los valores por los que se ha optado no son los mejores valores. Y me parece que es suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hacer entonces para revitalizar una sociedad desde el punto de vista de los valores? A mi juicio, y es de lo que voy a tratar esta mañana, el tema que se ha comentado acá es el de las éticas aplicadas, y supongo que ustedes están bien informados de que las éticas aplicadas son un tipo de éticas que nacen en los años 70 del siglo XX, justamente la ética como filosofía moral, que es mi especialidad junto con la filosofía política. La ética como filosofía moral venía preocupándose fundamentalmente de la fundamentación de los deberes morales, la fundamentación de los juicios morales, y en los años 70 aparece como un tema estrella no solo la fundamentación, sino también la aplicación. Y aparece un tipo de saberes nuevos que son las llamadas éticas aplicadas. Y quiero insistir en que son saberes nuevos porque habitualmente estamos acostumbrados en filosofía a que cualquier teoría ética, como orienta de alguna manera la acción, pueden sacarse aplicaciones para la actuación cotidiana. Esto era lo típico, porque la filosofía moral es filosofía práctica, y práctica quiere decir orientación de la acción. Sin embargo, las éticas aplicadas son nuevas, porque no es una teoría ética que se aplica a la acción, sino que son un tipo de éticas que tratan de ver qué puede extraerse para la actuación de los distintos procesos de fundamentación que se realizan en el ámbito de la filosofía moral. Y me interesa empezar con las éticas aplicadas que surgen en el siglo XX y en los años 70 del siglo XX, porque creo que es un aprendizaje importante para todas nuestras sociedades. ¿Por qué surgen las éticas aplicadas? Surgen porque en ese tiempo también están surgiendo las sociedades pluralistas. Este me parece que es un primer elemento que todos los presentes tienen que retener. Surgen sociedades pluralistas como la chilena, como la española,
Bueno, ustedes, no sé si eran los 70, vamos a ir situando las cosas, cada uno que se represente en su país, cuando empieza la sociedad pluralista. En los años 70 aparecen en general la idea de sociedades pluralistas y por eso empieza a aparecer el problema de una ética cívica. Desde mi país, que es España, ese tema se planteó fundamentalmente en el año 76-77. Creo que es importante contar historias a veces para situarse. En el año 76-77 España estaba dando un cambio fundamental de una sociedad autoritaria a una sociedad democrática, el famoso periodo de la transición a la democracia. La Constitución es de 1978 y en aquel momento se escucharon muchas voces catastrofistas diciendo que si España no iba a ser ya un país nacional católico, desde el punto de vista moral todo iba a estar permitido. A mí me importa mucho destacar este aspecto porque es común a todos los países latinos. No solamente hablamos español, sino que tenemos unas tradiciones culturales similares, con lo cual nos entendemos muy bien porque sabemos de qué es lo que estamos hablando. En la época autoritaria, en España había un código moral único. Ahora no me refiero a la política, sino a la ética. Había un código moral único que era el código del llamado nacionalcatolicismo. Y el cambio en la Constitución iba a decirse que había libertad religiosa, que podía haber distintas religiones, y si había distintas religiones es que acababa el código moral único, ya aparecían distintos códigos morales o había una disolución de la moral. Los catastrofistas decían que iba a haber una disolución de lo moral, que como decía Iván Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido, y no habría una moral común a todos los españoles. Algunos de nosotros que trabajábamos en el ámbito de la filosofía, como es el caso de, como ha citado Cecilia, Jesús Conill, que aparte de ser un excelente filósofo, tiene otra virtud muy extraordinaria, que es la de que es mi marido. Efectivamente, somos una pequeña escuela los dos, una escuela de ética y filosofía política, a la que se han ido sumando muchos, afortunadamente. Muchos de ellos son de América Latina, porque América Latina y España, yo es que la verdad es que no veo ninguna diferencia, me parece que es prácticamente lo mismo. Ya vamos haciendo una escuela que cada vez es más extensa, pero el núcleo originario fuimos nosotros dos. Y entonces el núcleo originario en el año 77 cogió su infraestructura, que era un SEAT 600, y nos marchamos a Alemania porque Alemania era la meca para todos los filósofos que queríamos dar algún tipo de fundamentación, con la idea de ver si encontrábamos un tipo de fundamentación para lo que pudiera ser una ética que pudiéramos compartir todos los españoles. Pensábamos que tenía que haber unos valores éticos compartidos, que tenía que haber una ética común para todos los españoles y que además debía de tener una fundamentación filosófica, porque como saben ustedes, cuando estamos hablando de ética hay que distinguir entre dos niveles, el de la moral de la vida cotidiana, que no es asunto de filósofos, sino que es asunto de los distintos grupos de la vida social, religiosos, no religiosos, etcétera, y el nivel de la filosofía moral, que reflexiona sobre el hecho de la moralidad, en qué consiste la moralidad, cómo se fundamenta y cómo se puede después sacar aplicaciones para la vida cotidiana desde esas fundamentaciones que hemos encontrado desde el punto de vista filosófico. La cuestión era, tenemos que encontrar una fundamentación filosófica para lo que pueda ser la moral de todos los ciudadanos españoles, lo que llamaríamos una moral cívica. En ese sentido, habría una distinción entre la moral cívica, que es la moral de los ciudadanos, no es la moral estatal, no es la moral del Estado, es la moral de los ciudadanos. Por eso aquí tienen que tener su protagonismo la sociedad civil, los distintos ciudadanos que componen la sociedad civil. Y la fundamentación que encontramos, pues la contaré después, porque efectivamente encontramos que la mejor fundamentación era la de la ética del diálogo que crearon Carlo Toapel y Jürgen Habermas, a la que yo en los últimos tiempos he intentado darle una versión cálida que lleva por nombre ética de la razón cordial. Entonces entiendo que tiene que ser una razón dialógica cordial, a eso llegaremos al final, si es que llegamos, porque tenemos un tiempo escaso, el tiempo es el recurso más escaso que tenemos todos y hemos de aprovecharlo lo mejor posible. Cuando fuimos allá a Alemania encontramos el tipo de fundamentación y además
siempre se reflexiona en la distancia, la convicción de que sí que podía haber una ética común a todos los españoles, esa ética cívica, y entonces encontramos una fórmula que ustedes conocerán, pero yo la repito porque es el punto de partida para hablar de éticas aplicadas, una fórmula, la fórmula del pluralismo moral. ¿Qué es el pluralismo moral? ¿Qué es una sociedad pluralista? Chile es una sociedad pluralista hoy en día, España es una sociedad pluralista y creo que todas las sociedades de América Latina, del mundo hispano, son sociedades pluralistas, también lo es Estados Unidos. No es pluralista, y luego contaré mi experiencia, por ejemplo, el mundo árabe en Egipto. Intentamos en un momento dado, me envió el Ministerio de Educación de España para que tratara de hablar de una ética cívica posible en Egipto, y la verdad es que eso fue mucho más difícil, y ahora todos van a entender por qué es mucho más difícil. ¿Qué es una sociedad pluralista? Pues es una sociedad en la que hay distintas éticas de máximos que comparten unos mínimos de justicia, lo que yo llamaría una ética mínima. Ese fue el objeto de mi publicación emblemática, que dicen los cursis. La publicación emblemática fue Ética Mínima. Entonces, ética mínima, algunas gentes entendían que se llamaba así porque, bueno, yo pensaba que estábamos tan mal, que solamente podíamos permitirnos una ética mínima. No quiere decir eso. Quiere decir que una sociedad puede construir su vida juntas si encuentran unos valores, un mínimo de valores compartidos, por debajo de los cuales piensan que no se puede caer sin caer en inhumanidad, Tiene que haber un mínimo por debajo del cual no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y una sociedad puede construir su vida juntos si encuentran esos valores mínimos que todos comparten y a los que no están dispuestos a renunciar. Eso es el capital ético de un país. Los países pueden tener capitales de mucho tipo, pero un capital muy importante es el capital ético. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué valores nos queremos dar? ¿Por qué valores nos queremos orientar? Efectivamente, eso compondría unos mínimos a los que yo llamé ética mínima, y esos mínimos tendrían que ser compartidos por las distintas éticas de máximos de una sociedad. Muchos de los presentes conocen la fórmula. Las éticas de máximos serían éticas de vida buena, mientras que la ética mínima es una ética de justicia. Y a mí me importa mucho hacer la distinción entre lo justo y lo bueno, entre la justicia y la felicidad, porque aunque hay muchos autores que insisten en que es imposible separarlas, por supuesto que en la vida cotidiana es imposible separarlas, pero sí que es posible hacer una diferenciación de las exigencias de justicia, que son exigencias muy intersubjetivas, y lo que son las propuestas de vida feliz, las propuestas de vida buena, que no son exigencias, sino consejos e invitaciones. Consejos e invitaciones. Por favor, retengan todos los presentes estas dos expresiones porque son fundamentales. No es lo mismo aconsejar, no es lo mismo invitar que exigir. Cuando estamos hablando de proyectos de felicidad, proyectos de vida buena, podemos invitar cuando tenemos una buena experiencia de un tipo de vida. Tengo una compañera, catedrática de ética también, que opina que para ser feliz hay que estudiar filosofía y que la felicidad consiste en estudiar filosofía. Pero bueno, es su felicidad. Hay otras gentes que encuentran la felicidad haciendo otras cosas. Las propuestas de vida buena, las propuestas de vida feliz pueden ser muchas y al fin y al cabo se trata de opciones personales. Evidentemente, una persona puede hablar con otras de qué es lo mejor que puedo hacer, por dónde debería de ir, etcétera. Claro que se puede hablar, pero al final la opción por un proyecto de vida feliz es mi opción, es una opción personal y nadie me la puede imponer. Como estoy en una universidad católica, pues digo, y supongo que los presentes estarán de acuerdo, y si no que me lo digan al final, que las propuestas religiosas son propuestas de invitación, de consejo, propuestas de vida feliz, que en una sociedad pluralista conviven con otras propuestas que no son religiosas, propuestas que pueden ser estrictamente ecologistas. Un vegano puede no ser un creyente, pero es un vegano creyente en su propuesta de veganismo. Puede haber propuestas de distinto tipo.
no las comparten todos, sino que es una invitación, es un consejo, etc. Otra cosa es la justicia. A la justicia no se invita, sino que la justicia se exige. Y cuando alguien dice que es injusto que determinadas personas se estén quedando una gran cantidad de dinero, como se ha dicho desde la presentación, no se está diciendo, bueno, invitaríamos a las personas que ocupan el poder a que no se quedaran el dinero de todos los ciudadanos. No les invitamos, no se lo aconsejamos, es que se lo exigimos. No es lo mismo la justicia que la felicidad o la vida buena. Y esto a mí me costó un poco de aprender porque después de tanto tiempo de autoritarismo, los españoles éramos todos muy prudentes, muy tolerantes, muy recatados y siempre decíamos aquella tontería de eso es una opinión y por lo tanto muy respetable. Habíamos pasado 40 años de que solamente había unas opiniones respetables y las otras no, entonces teníamos mucho miedo a ser intolerantes, pero yo llegué a la convicción de que todas las opiniones no son respetables. Hay opiniones que son muy irrespetables y si alguien dice que las mujeres son inferiores a los varones, pues sencillamente no me parece una opinión respetable. Tampoco me parece respetable que se considere a los varones inferiores a las mujeres, pongamos las cosas en su sitio. Las opiniones se tienen que ganar el respeto. Lo que son respetables son las personas. Y creo que hay que hacer esa distinción y darse cuenta de que las convicciones, las opiniones, tienen que ganarse el respeto. Y cuando alguien dice que es injusto que una gran parte de la humanidad esté muriendo de hambre, que es injusto que haya gentes que en Siria, en Libia, estén teniendo que dejar sus hogares y entrar en el Mediterráneo y quedarse en el mar y morir por el camino y comprometerse con las mafias, que es injusto, no se está invitando, no se está aconsejando, se está exigiendo que pongamos todas nuestras fuerzas para que eso cambie. Las exigencias de justicia son exigencias intersubjetivas, no son muy subjetivas, ni siquiera son puramente personales, es algo que extenderíamos a todos los demás. Y si alguien dice, a mí no me parece injusto que haya personas que tengan que dejar su tierra y marcharse a otro sitio muriendo en el mar, a mí no me parece injusto, no podemos decir, bueno, esa es tu opinión, la mía es otra, sino que creo que hay que decir, es necesario sentarse a hablar, porque aquí uno de los dos tiene que estar equivocado. A mí me parece que esto hay que saberlo, que no es lo mismo lo justo que lo bueno, que no son lo mismo los proyectos de felicidad que las exigencias de justicia, y ese es el planteamiento que hice desde mi libro Ética Mínima, entendiendo que una sociedad pluralista es aquella en la que hay distintas propuestas de vida buena, distintas propuestas de vida feliz. Quienes tienen esas propuestas invitan a ellas, las aconsejan, y esas propuestas tienen que compartir unos mínimos de justicia, porque si no, no tenemos una sociedad pluralista, sino una sociedad politeísta. Entonces, creo que es muy útil pensar en una distinción entre monismo moral, pluralismo moral y politeísmo moral. Monismo moral quiere decir que en una sociedad hay un solo código de justicia y de vida buena. Esa es la experiencia que estuvimos en España durante la época autoritaria. Había un solo código que tenían que compartir todos los españoles y era el Código Nacional Católico. Eso fue muy malo. Fue muy malo no solo para la política, aunque Franco se apoyó evidentemente en el Código Nacional Católico, pero fue muy malo para la religión, porque las religiones no se imponen. Las religiones, los proyectos de vida feliz, se invitan y se aconseja. Y la opción de una persona por una fe religiosa o por otra es una opción absolutamente personal. Nadie la puede imponer. En el momento en que se impone se está desvirtuando la oferta religiosa y además crea rechazo entre la ciudadanía porque piensan que este es el tipo de cosas que se nos está imponiendo desde arriba cuando esta opción tiene que ser absolutamente libre y personal. En ese sentido, el Código Moral Único del nacionalcatolicismo estuvo presente en España en 40 años, no porque todos los españoles fueran creyentes, sino porque se imponía desde arriba. Y cuando las cosas se imponen desde arriba es una mala cosa para la oferta, para la invitación, porque no es invitación, sino imposición. Me gustaría que me entendieran bien, espero que se está entendiendo bien lo que estoy diciendo. Era una mala cosa, el Código Moral Único siempre es impuesto. En cuanto se deja libertad, las gentes tienen distintas opciones, distintas propuestas,
Y cuando hay un solo código, me da exactamente igual, y ahora seguiré con esto, entonces quiere decir que se está imponiendo de alguna manera mediante coacción. Y la ética es todo menos coacción. Las ofertas de vida buena no se puede coaccionar. Se puede invitar, pero no se puede coaccionar. En el extremo contrario se encontrarían las sociedades politeístas, desde el punto de vista axiológico, no religioso, que serían aquellas que tienen distintos códigos de vida buena, de vida feliz, pero son tan diferentes entre sí que ni siquiera pueden encontrar unos mínimos de justicia compartidos. No pueden dialogar, no pueden ponerse de acuerdo en nada, no comparten nada. Cuando España dio el cambio, había quienes pensaban que efectivamente España iba a ser una sociedad politeísta, en el sentido de que iba a haber muchas propuestas, pero que no podrían ponerse de acuerdo en nada. Recuerden la frase de Iván Karamazov: si Dios no existe, todo está permitido. Si todos los españoles no iban a ser creyentes católicos, entonces se iba a disolver la ética. No podría haber ni unos mínimos de acuerdo. Creo que afortunadamente la sociedad española es pluralista, la chilena también. Y pluralismo quiere decir que hay distintas ofertas de vida buena, distintas ofertas de vida en plenitud, pero que pueden dialogar entre sí y descubrir que hay unos mínimos de acuerdo, unas exigencias de justicia que se comparten. ¿Qué exigencias? Creo que cada sociedad tendría que hacer la reflexión sobre cuáles son las exigencias de justicia que esa sociedad comparte, y que es muy bueno hacer ese tipo de reflexiones y ponerlas en voz alta. Y ustedes que van a hacer una reforma de la Constitución, no estaría mal que aprovecharan para reflexionar también sobre cuáles son los valores que comparte toda la sociedad chilena. Ayer estaba hablando con una persona mapuche que me vino a consultar una serie de cosas y yo le dije: hable usted también con los demás y traten de ver si los mapuches también comparten unos mínimos con el resto de la sociedad, porque los mínimos de justicia son exigibles. No podemos decir que, bueno, aquí tenemos un grupo, no hablo de los mapuches ahora, supongamos que tenemos un grupo que lo que se dedica es a asesinar ancianos y que dicen: es que este es nuestro proyecto de vida feliz. Mire usted, no puede ser. Es decir, los mínimos de justicia tienen que ser compartidos por toda la sociedad. En ese sentido es en el que creo que cada sociedad tiene que poner en voz alta: estos son los valores que compartimos, y puedo poner ejemplos. Yo creo que los valores que los españoles encontramos, y que creo que son los de ustedes también, que la libertad es preferible a la esclavitud y al servilismo. Creo que la libertad es preferible a la esclavitud. Creo que una sociedad tiene que tratar de generar ciudadanos libres, gentes que pueden llevar su vida adelante. Creo que la igualdad es la clave de la ciudadanía y estamos en tiempos en que las sociedades son muy desiguales. El proceso de globalización ha ampliado el nivel de desigualdad y en nuestro momento tenemos el desafío de reducir desigualdades, porque creo que pensamos que la igualdad es superior a la desigualdad. Como decía José Luis Aranguren, una cosa es la moral pensada y otra cosa es la moral vivida. La moral pensada son aquellos valores que creemos que son los buenos. La moral vivida es qué valores vivimos. Entonces, creo que es importante en algún momento poner negro sobre blanco cuáles son los valores que creemos que merecen la pena y ver si efectivamente los estamos viviendo o no. Ese tipo de auditorías hay que hacerlo, ¿no? Creo que la solidaridad es superior a la insolidaridad y ese es uno de los valores compartidos que formarían parte de los mínimos de justicia. Creo que, y se ha dicho al comienzo, el diálogo es superior al conflicto, el diálogo es superior a la guerra para resolver los conflictos, y creo que el respeto es superior, el respeto a las opiniones ajenas, a los puntos de vista ajenos, con tal de que sean justos, que el respeto es muy superior a la intolerancia. No solo hablaría de tolerancia, sino incluso de respeto. Y creo que los derechos humanos, cuya declaración viene de 1948, pertenecen a ese haber ético mínimo de justicia que compartimos en nuestras sociedades, que los derechos humanos tienen que ser respetados y además tienen que ser las personas empoderadas. Podríamos hablar de cuáles son los mínimos, creo que sería muy bueno, los que he dicho creo que ustedes también los comparten, pero después si me dicen, no, a nosotros nos parece fantástico machacar al contrario. Bueno, pues no volveré más a Chile, no sea cosa que sea yo el contrario al que quieren machacar, ¿no?
creo que es importante ver cuáles son esos mínimos de justicia que se pueden compartir, y en ese sentido es en el que desde aquellos primeros trabajos vengo diciendo, y lo trabajé más en alianza y contrato, cuál sería la relación que tiene que haber entre los mínimos de justicia y los máximos de vida buena. ¿Cuáles son la relación que tiene que haber entre los mínimos de justicia y los máximos de vida buena? Porque puede ocurrir que una sociedad sea monista porque es una sociedad confesional, que tiene una propuesta religiosa que está impuesta por el gobierno, pero puede ocurrir también que la propuesta sea laicista y que también sea impuesta por el gobierno. ¿Qué quiere decir laicismo? Pues, como saben ustedes, habría que hacer una distinción entre un Estado laico, un Estado confesional y un Estado laicista. ¿Qué quiere decir un Estado confesional? Aquel que defiende una determinada religión, que era la experiencia que teníamos en la época autoritaria, aquel que defiende una determinada religión y la impone a todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir un Estado laicista? Aquel que dice que la religión es un mal con el que hay que acabar. Y entonces lo que impone es la destrucción de las religiones, la eliminación de las religiones, la desaparición de las religiones, y poco a poco haciendo no solamente que se permiten en la vida privada, sino que no se permiten de ninguna manera. Ese es también un monismo, es decir, eso es una imposición en la que se trata de eliminar las religiones. En el primer caso, cuando la imposición es confesional, entonces hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de primera son los creyentes de esa determinada religión, ciudadanos de segunda son los que no creen en esa determinada religión. Pero en la postura laicista ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. También hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los creyentes son los de segunda y los no creyentes son los de primera. Como los ciudadanos tienen que ser tratados de modo igual en cualquier sociedad, en cualquier comunidad libre, pues la posición adecuada de un Estado es el de defender un Estado laico, es decir, un Estado que no es ni laicista ni confesional, sino que es respetuoso con todas las propuestas de vida buena que hay en su suelo, que aproveche inteligentemente que esas propuestas de vida buena en ocasiones fomentan y plantean exigencias de justicia muy serias, y, por otra parte, no trata de discriminar a nadie ni de eliminar a nadie, sino de mantener esos mínimos de justicia. A mí me parece, y he venido defendiendo desde hace bastante tiempo, que creo que la articulación existente tiene que ser, las sociedades tienen que ser moralmente pluralistas. Creo que monismo y politeísmo son nefastos, que los estados tienen que ser laicos. Creo que confesionalismo y laicismo son también nefastos, y que la sociedad plural, y esto por favor creo que no hay que confundirse nunca, las sociedades son plurales, las sociedades no son laicas. En España hay mucha gente que tiene la costumbre de decir, es que nuestra sociedad es laica. No, perdone, nuestra sociedad es plural, que no es lo mismo. Hay creyentes, no creyentes, hay distinta gente. Otra cosa es que el Estado sea laico. La sociedad es plural, hay distintas propuestas de vida buena. El Estado tiene que ser laico para ser respetuoso con las distintas propuestas de vida buena. Y la ciudadanía, la imagen del ciudadano tiene que ser una ciudadanía, lo que se llama ciudadanía compleja, que quiere decir que no tratamos de eliminar las diferencias, sino que tratamos de asumir todas las diferencias, porque entre los ciudadanos hay diferencias que son relevantes y que son perfectamente sanas. Hay que admitir las diferencias y no generar una ciudadanía simple. La ciudadanía simple es aquella que prescinde de todas las diferencias y se quedan únicamente con lo que nos une. Eso está muy bien, pero también hay diferencias. Unos son varones, otras son mujeres, unos son altos, otros son bajos, unos son creyentes, otros son no creyentes. Una ciudadanía compleja es lo que tiene que ser defendido por este tipo de Estado, y vivimos en sociedades moralmente pluralistas. ¿Por qué expongo todo eso? Primero, porque me parece de primera necesidad para hablar de ética. Si no, cuando estamos hablando de ética no sabemos de qué hablamos. Una cosa es la ética como filosofía moral, y si quieren que entremos en esto, pues empezamos desde Sócrates hasta nuestros días y hacemos todo un recorrido a las distintas teorías éticas, filosofías morales, pero eso es de las cosas que ustedes tienen que estudiar en clase, me parece que es elemental.
Otra cosa es hablar, como estamos hablando, de cómo crear confianza en las sociedades, en la moral de la vida cotidiana. Y las sociedades de nuestra vida cotidiana son sociedades moralmente plurales y tenemos que saber qué quiere decir eso para ver cómo generamos confianza. Si las cosas son así, entonces a la hora de dar cuerpo, dar carne social a esos mínimos éticos, a esos mínimos compartidos, a esa ética de justicia, hay que hacerlo en las distintas esferas de la vida social. Es decir, en la empresa, en la economía, en la política, en la universidad, en los medios de comunicación, en absolutamente todas las esferas de la vida social. Esos mínimos de justicia, esos valores que nos hemos dado, tienen que ser valores vividos en todos los ámbitos sociales, en el ámbito profesional, en el ámbito del trabajo social, en el ámbito del trabajo educativo, en el ámbito de la empresa y de la economía. No puede haber una economía que atropelle los mínimos de justicia. No puede haber empresas a las que no les interesen los mínimos de justicia. No puede haber políticos a los que no les interesen los mínimos de justicia. No sé si me estoy explicando, pero es evidente, o a mí me parece evidente, pero a veces lo que hay que hacer es poner sobre el tapete las evidencias, porque parece que son evidentes pero no se ven, lo cual es contradictorio, obviamente, porque es evidente que tiene que verse, pero las evidencias a veces no se ven. Hay que ponerlo sobre el tapete porque esa es la tarea de las éticas aplicadas. ¿Qué quiere decir las éticas aplicadas? Que en las distintas esferas de la vida social es necesario ver cómo esos valores se modulan en la economía, porque no es lo mismo la economía que la sanidad. Y no es lo mismo el trabajo social que la educación en una universidad. Hay una diferencia entre las distintas esferas. Pero esos valores que hemos aceptado tienen que modularse en cada una de ellas, porque ninguna puede olvidar que esos valores son clave y tienen que ver desde dentro cómo se modulan esos valores. Entonces entramos en el segundo punto de la exposición, que sería el punto de las éticas aplicadas. Efectivamente, nacen en los años 70 del siglo XX, y nacen en esas distintas esferas. Y ahí voy a contar una pequeña experiencia que es la de nuestra Fundación ENNOR. Como ha dicho Cecilia, yo soy la directora de una fundación que lleva por nombre ENNOR, que quiere decir Ética de los Negocios y de las Organizaciones. Tiene ya 25 años de historia y lo digo con entusiasmo porque cuando creamos la fundación pensábamos que no iba a durar ni un telediario. Es decir, que se nos iba a acabar inmediatamente, porque toda la gente nos decía, pero ¿cómo vais a crear una ética de los negocios, una ética de la economía, si ética y empresa son como aceite y agua? Eso es lo que nos decía todo el mundo. Ética y empresa son como aceite y agua. Las empresas son inmorales por esencia, decía todo el mundo. Pero no es que lo decían hace 25 años, es que nos lo siguen diciendo ahora. No hay periodista que no me diga, pero si las empresas son inmorales, solamente quieren conseguir el máximo beneficio, caiga quien caiga. Eso es lo que nos decían y nos disuadían de crear una fundación de ética de los negocios. Pero el grupo que empezamos aquella fundación, que tengo que decir que fue porque conocía a un empresario excelente que me dijo que quería que les fuera a dar una charla y le dije, no me interesa para nada daros una charla. Yo lo que quiero es que me busques un conjunto de empresarios que tengan interés en reflexionar con académicos sobre en qué consiste la ética de la empresa. Porque lo que no podemos hacer es una ética de la empresa desde el despacho de mi facultad. Yo tengo que pensarlo con los empresarios. Yo no puedo pensar en mi despacho y decir, ¿cómo funcionará una empresa? Debe de funcionar así, me leo un montón de libros, entonces la ética de la empresa tiene que ser esta. ¿Cómo tiene que ser la ética del trabajo social? A ver, compro una serie de libros, tiene que ser de esta manera y de la otra. No, esto tiene que ser interdisciplinar, pero por esencia. Y esa es la característica de las éticas aplicadas, que son interdisciplinares por esencia, porque hay que generarlas con los profesionales de la profesión desde dentro, que son los que saben qué es lo que ocurre. Yo tengo que decir por mi experiencia, y si viene a cuento entraré en el tema de la responsabilidad social, que he leído mucho de responsabilidad social corporativa y cuando más aprendí fue 10 minutos que un director de responsabilidad social de un banco español muy, muy alto
estaba absolutamente desanimado, y un día que estábamos tomando un café, en 10 minutos me dijo realmente lo que pasaba en su banco con la responsabilidad social corporativa. En el momento en que me lo contó, aprendí mucho más que con todos los libros que había leído sobre responsabilidad social corporativa. Supongo que me entienden, ¿no? No es lo mismo contar la universidad desde dentro que la universidad desde fuera. Si nos ponemos a hablar ahora les cuento yo qué pasa con la burocracia, qué pasa con no sé qué, que si no tienes amigos no te colocas. Podemos hablar de eso, todo lo que ustedes quieran, porque todos conocemos nuestro mundo desde dentro. ¿Cómo se hace una ética de una determinada actividad, de una determinada profesión, si no es trabajando conjuntamente académicos de filosofía moral, que hemos estudiado temas de fundamentación de la ética, etcétera, junto con los que están trabajando en la vida cotidiana? Nosotros en nuestra fundación últimamente vamos haciendo cada vez más una serie de diálogos, porque a los empresarios les gusta mucho eso de los desayunos. A mí no me gusta, porque es que ni desayunas ni nada. Es decir, te vienes ya desayunado de casa, porque si no, allí todo el mundo está dialogando y no desayunas ni nada, pero les gusta mucho eso de los desayunos. Y entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Que se crea un espacio en el que ellos, con confidencialidad, pueden explicar qué problemas se encuentran desde un punto de vista ético. Evidentemente, un empresario no va a contar cuáles son los problemas éticos que se encuentra en un espacio abierto para que haya periodistas y le pongan al día siguiente, pero esto es así. Hay que crear espacios abiertos para que la gente que está trabajando en medicina, que está trabajando en la universidad, que está trabajando en la empresa, pueda expresar en voz alta qué problemas se encuentra y, entre todos, tratar de ver qué solución le encontramos. Yo recuerdo que en uno de esos desayunos un empresario planteó: ¿qué hacemos con el dinero negro? No sé si acá se llama dinero negro. ¿Qué hacemos con el dinero negro? Y con el trabajo negro, porque si no, tenemos que hacer un ERE y entonces recortamos, y entonces ese es un problema, hay que hablarlo. Es decir, la cuestión es hablar con la gente desde dentro y hablar los temas. En ese sentido es en el que cuando creamos nuestra fundación lo hicimos por varias razones, y hablo ahora de la ética de la empresa. Y esto es trasladable a los demás ámbitos, evidentemente. Hablo ahora de la ética de la empresa. Lo hicimos por la convicción de que la actividad empresarial es una actividad humana y todas las actividades humanas están más altas de moral o más bajas de moral, pero ninguna es amoral. Amoral quiere decir que una actividad está más allá del bien y el mal moral, que no se puede juzgar moralmente. Si efectivamente un león se come a su presa, no se va a decir que está actuando de una manera inmoral, sino que el león es amoral. No tiene nada que ver con la moralidad. Pero los seres humanos, todos, estamos más altos de moral o más bajos de moral, tenemos una conducta más moral o menos moral, nadie está más allá del bien y el mal moral. Y ninguna actividad humana está más allá del bien y el mal moral. Todas las actividades humanas pueden ser más morales, según determinados códigos, más inmorales, más o menos, y nosotros les decíamos a las gentes que se resistían a crear nuestra fundación: ¿estáis queriendo decir que todas las empresas valencianas son exactamente iguales desde el punto de vista de la moralidad? ¿No hay algunas que actúan más moralmente que otras? ¿No hay algunas que intentan contratar a personas para que no haya el paro que estamos teniendo, que estén intentando dar trabajo? ¿No hay algunas que tienen un salario justo, intentan dar un salario digno? ¿No hay algunas que pagan a su cadena de proveedores? ¿No hay algunas que tienen en cuenta el entorno? ¿No hay empresas que son más morales en su actuación que otras? Si decimos que la empresa y la ética no tienen nada que ver, entonces dejamos a todas las empresas fuera de la calificación moral, y no hay más o menos, sino que todas son inmorales. Pero resulta ser que las actividades humanas todas tienen que ver con el bien y el mal moral, todas tienen que ver con la meta que tienen que proporcionar. Y ahí voy a dar una pequeña una aproximación entre lo que serían todas las actividades, y entonces eso valdría tanto para la empresa como para el trabajo social, pero luego lo aplicaremos a cada una de ellos. En el libro que ha mencionado Cecilia, ¿para qué sirve realmente la ética?,
que es el libro que he publicado. Esto fue, el libro lo escribí porque en la editorial Paidós, que es donde está el libro, pues querían hacer una colección de libros que llevaran por título ¿para qué sirve realmente una cosa que fuera muy importante para la vida de los seres humanos? Y entonces uno de los libros ha sido ¿para qué sirve realmente el mercado? Nadie duda que el mercado es muy importante. ¿Para qué sirve realmente un juez? ¿Para qué sirve realmente un periodista? ¿Para qué sirve realmente...? Y una mujer, y yo siempre que cuento esta historia digo que algunas mujeres son muy inteligentes, aunque los varones no lo crean. Una mujer sugirió que se hiciera un libro sobre ¿para qué sirve realmente la ética? Porque dijo que le parecía muy importante la ética para la vida de los seres humanos. Alguienes en la editorial se resistían, no, la ética no es tan importante. Ella insistió y efectivamente el día que me dieron el Premio Nacional de Ensayo, y además por haber aplicado la filosofía a la vida cotidiana, le llamé por teléfono, primero llamé a mi rector y en segundo lugar le llamé a ella y le dije, Carmen, nos han dado el Premio Nacional de Ensayo. Y la verdad es que cuando nos lo entreguen, ella me dijo, cuando te lo entreguen, por favor, avísame que yo quiero verlo, que yo quiero estar allí, aunque sea en un rinconcito. En cuanto nos lo vayan a dar, llamaré a Carmen y le diré, Carmen, vente, porque el premio es tuyo y mío y creo que hay que compartirlo. ¿Para qué sirve realmente la ética? Me dijeron que tenía que ser un libro para el gran público. Cuando una editorial te dice para el gran público, es para que lo entienda todo el mundo. Efectivamente, se entiende qué quiere decir el gran público. Y efectivamente, pues intenté hacer un libro que lo entendiera todo el mundo. Entonces el libro tiene distintos capítulos y en cada uno de ellos hay una respuesta. La ética sirve para conquistar la libertad solidariamente, para abaratar costes y crear riqueza, para forjarse un buen carácter, y entonces hay una serie de paras, y uno de los capítulos dice para formar profesionales y no solo técnicos, para formar profesionales y no solo técnicos. Efectivamente, las actividades profesionales, como saben muchos de los presentes, son uno de los ámbitos de la ética aplicada. Y hablamos de actividades y ahora nos vamos a hacer la radiografía de lo que sería una actividad, tal como se expone allí en el libro y algunos de los presentes ya conocen. Una actividad social es una actividad en la que colaboran distintos protagonistas para alcanzar una meta, lo que MacIntyre llama unos bienes internos de la actividad, que son los que le dan sentido y legitimidad social. Esto lo expuso MacIntyre en su libro Tras la virtud y yo he hecho la aplicación a las actividades profesionales y sirve para cualquier tipo de profesión. Supongamos la actividad de trabajo social o de empresa, me da lo mismo. Tenemos una actividad, lo primero, actividades. Como dicen los aristotélicos, hay que pensar en las actividades y luego ya pensaremos en las instituciones. Hay actividad política, hay actividad empresarial, hay actividad de trabajo social, hay actividad educativa, hay actividad... Pensemos en las actividades. Cada una de esas actividades, diría Aristóteles, se dirige a una meta, se dirige a un fin. Es decir, que proporciona lo que llamaba MacIntyre un bien interno a esa actividad, que es lo que le especifica con respecto de todas las demás. Me parece que una tarea importante de las sociedades sería pensar cuál es la meta de cada una de nuestras actividades. Porque ocurre que cuando se va a hacer orientación profesional, a los chicos que han acabado el bachillerato y van a empezar la universidad, se les dice, dele una charla de orientación profesional. Y los padres de los chicos, al final, lo que preguntan es, ¿pero cuánto se gana con esa profesión? Es decir, déjate estar de bienes internos, bienes externos, ¿cuánto se gana con esa profesión? Bueno, eso no es orientación profesional, eso es otro tipo de cosa. Es meternos en el mundo economicista, exitista y todas aquellas cuestiones. Lo importante en la orientación profesional es decir, esta actividad persigue una meta y decir cuál es la meta a diferencia de otras. Si alguien habla de la actividad sanitaria, creo que es la prevención de la enfermedad, curar lo que puede ser curado, cuidar aquello que no se puede curar y ayudar a morir en paz. Eso es lo que tiene que hacer el personal sanitario. ¿Qué tiene que hacer el personal en educación? Pues transmitir conocimientos, educar ciudadanos críticos para que puedan llevar adelante su propia vida. Podemos ir pensando en las distintas actividades y eso es lo que tendría que hacerse en primero de carrera.
tendría que, pero lo digo en serio, tendría que haber una asignatura de ética en primera de carrera en la que los que van a ser profesionales de determinadas profesiones pensaran nuestra actividad ¿para qué? Porque no solo la política necesita legitimación, también la necesita la empresa. Porque la sociedad da por bueno que haya empresas. ¿Por qué da por bueno? Porque las empresas tienen que proporcionar un bien a la sociedad. Y la sociedad da por bueno que haya trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque tienen que proporcionar un bien a la sociedad. Y está de acuerdo en que haya universidades, porque tienen que proporcionar un bien a la sociedad. Y tendríamos que saber en cada una de nuestras actividades profesionales cuál es la meta que nos da sentido y legitimidad social, cuál es el bien interno que tenemos que perseguir, porque eso es lo que distingue unas de otras, no el dinero que se gana con cada una de ellas, sino cuál es la meta que tenemos que perseguir. En ese sentido dice MacIntyre, y a mí me parece muy útil, que todas las actividades, además de perseguir un bien interno, tienen como resultado unos bienes externos que son comunes a todas las actividades. Y él pone 3 ejemplos que yo aduzco también porque me parecen muy buenos. Con todas las actividades se consigue dinero, se consigue un cierto prestigio y se consigue un cierto poder. Con todas las actividades, me da igual, con la empresa, con la política, con cualquiera de estas cosas. Se consigue dinero. ¿Se consigue el mismo dinero con todas las actividades? No, por favor. Todavía sabemos distinguir y entonces todos los chicos españoles desearían ser deportistas maravillosos y desearían ser cantantes maravillosos, no se dan cuenta de que hay muchos deportistas que se mueren de hambre, pero porque los que llegan a la cumbre son poquitos, pero parece que ahí hay mucho dinero, ahí hay mucho prestigio y hay mucho poder y todo el mundo entiende que esas cosas, pero no especifica la profesión. Yo no voy a ser tan desmovilizadora como para decir que con las actividades profesionales no se tendría que ganar ningún dinero, ni adquirir ningún prestigio, ni tener ningún poder, porque ustedes entonces cierran, se marchan y dicen esto no nos interesa para nada, ni a mí tampoco. Creo que hay que ganar un dinero, todo el mundo tiene que tener un dinero digno para llevar adelante una vida digna, eso es fundamental. Todo el mundo tiene que tener más que prestigio, un cierto reconocimiento, todos necesitamos reconocimiento. Y me parece que a los presentes les ocurre cuando te encuentras a un alumno que tuviste en algún tiempo y dice, recuerdo aquellas clases y me han servido mucho. Ese reconocimiento es lo mejor que te pueden hacer en el mundo educativo. Todos necesitamos un cierto reconocimiento. Si nos gusta una conferencia, vamos a dar la enhorabuena. No hace falta que después se pongan todos aquí en la... Si nos gusta una conferencia, vamos a dar la enhorabuena, me ha gustado mucho. Si tenemos un médico que nos ha ayudado, doctor, hay que ver cómo ayudó a mi hija, el reconocimiento es fundamental y tendríamos que acostumbrarnos a reconocernos unos a otros las cosas bien hechas, porque si no al final entra el desánimo. Cuando uno pierde la autoestima, porque piensa que no vale nada. El reconocimiento es fundamental, otra cosa es el prestigio. Y todos necesitamos un cierto poder, porque si no podemos hacer nada tampoco podemos ayudar a los demás. Una profesión tiene que dar cierto poder para llevar las cosas adelante. Lo que es nefasto es que el bien interno se cambie por los bienes externos. Y esa es la corrupción de las actividades profesionales. La corrupción de la actividad profesional consiste en que se olvida el bien interno y se cambia el bien interno por los bienes externos. Y alguien que está en una determinada empresa o alguien que está en una determinada profesión únicamente hace las cosas por dinero, por prestigio o por poder y no le interesa el bien que se está ofreciendo. En ese momento aparece la corrupción de las actividades sociales, porque no solo hay corrupción en la política, no solamente hay empresarios y políticos que se ponen de acuerdo para defraudar a los ciudadanos, que eso es lo típico de la corrupción política, sino que hay corrupción de las actividades sociales. Y esa corrupción consiste en que nos hemos olvidado del bien interno y estamos únicamente por el bien externo, con lo cual empieza a pudrirse la actividad y empieza a oler mal, que es lo típico de la corrupción. Han empezado ustedes hablando de casos de corrupción, no he empezado yo. Han dicho que en Chile están ahora aflorando muchos casos de corrupción,
Pero tenemos en nuestras actividades profesionales muchos casos de corrupción y nosotros estamos embarcadas en ellas también, porque en muchas ocasiones no perseguimos demasiado los bienes internos de nuestras determinadas profesiones y esos bienes son los que tenemos que tratar de ofrecer. En ese sentido es en el que me parece importante la ética de las profesiones, la ética de la empresa, como un tipo de ética que trata de recordar cuál es el bien interno. No solamente cuál es el bien interno, sino cuáles son las virtudes que hay que desarrollar para alcanzar ese bien y cuáles son los valores que hay que encarnar. Acabo de decir la palabra fatal, virtudes. A la gente no le gustan mucho las virtudes, le gustan más los vicios, pero la palabra virtud, para que les suene mejor, la diremos en el original griego, la palabra virtud quiere decir excelencia. Excelencia. Los personajes, la ética occidental, nace en los poemas homéricos, en la Ilíada y en la Odisea, con una serie de ejemplos, que son esos héroes que aparecen en la Ilíada, que ustedes recuerdan, que son Príamo, Héctor, Aquiles, todos esos héroes. La ética nace como ética ejemplar, de esos ejemplos que se ponen para imitar. Porque si ustedes leen la Ilíada y si no la han leído, lo primero que van a hacer al salir de aquí es comprársela y leerla, porque hay que leer libros, pues efectivamente se darán cuenta de que aparecen un conjunto de héroes, cada uno de los cuales representa una virtud, cada uno de los cuales representa una excelencia. El príncipe, que es Príamo, es prudente. El jefe de la tropa, que es Héctor, es valeroso. Aquiles, que es uno de los guerreros más importantes, es el de los pies ligeros. La mujer de Héctor es un ejemplo de fidelidad y de lealtad a su marido y a sus hijos. Patroclo es un ejemplo de amistad. Es fiel en la amistad hasta la muerte. Aparecen esos ejemplos que necesitamos cada vez más los seres humanos, ejemplos, ejemplaridad, porque se aprende enormemente con la ejemplaridad, y cada uno de ellos ejemplifica una excelencia. Excelencia en prudencia, en valor, en lealtad, en amistad. No se construye una democracia con gentes mediocres. Se construye una democracia con gentes excelentes. Pero en la tradición griega, el excelente era el que estaba por encima de la media. Aquiles corría más que otros. Héctor era más valeroso que otros. Príamo era más prudente que otros. La idea de excelencia es la idea de ser más que otros. Yo les voy a proponer una idea de excelencia que me parece importante. Excelente es el que intenta competir consigo mismo. El que intenta competir consigo mismo y sacar sus mejores posibilidades. El que no se conforma con hacer poco. El que no se conforma con lo que tiene y no hacemos más, sino que el excelente trata de competir consigo mismo. Pero además, lo bueno de los personajes de la Ilíada, y por eso les admiraban las gentes y quedaron en el recuerdo, lo maravilloso es que ponían su excelencia al servicio de la comunidad que los necesitaba para sobrevivir. Los troyanos necesitaban un príncipe prudente, necesitaban un jefe de la tropa valeroso, si no la sociedad, si no la comunidad se iba al traste, necesitaban a esos excelentes. Y por eso los admiraban, porque ponían su excelencia al servicio de la comunidad. Yo propongo que construyamos sociedades democráticas con personas excelentes que compiten consigo mismo para poder ofrecer lo mejor que tienen al servicio de la comunidad. Y creo que ese es un tema que debería de tratarse muy seriamente en las universidades, porque tenemos que educar para la excelencia. Yo recuerdo que me invitaron en una organización de educación de Cataluña a que diera una charla, me querían que hablara de equidad y les dije excelencia y equidad, enseguida me escribieron. Por favor, excelencia no, que puede parecer que es algo neoliberal. Yo dije, no, es que yo no voy a hablar desde un punto de vista neoliberal. Pero es que creo que hay que recuperar las buenas ideas
Y la excelencia es una cosa importante. Yo voy a hablar de excelencia y equidad, porque me parece que una sociedad que no es excelente tampoco puede ser equitativa. Hay que ser excelente en equidad. Hay que intentar ir por encima de nuestras propias posibilidades. Y me van a perdonar una anécdota, ya me voy a callar pronto, pero una pequeña anécdota de cuando mi hermano y yo íbamos a nadar, le he contado 100 veces, mi hermano y yo íbamos a nadar juntos y él tiene 2 años más que yo y nos gustaba muchísimo batir récords. Entonces pensábamos que no íbamos a competir uno contra otro porque iba a ser un aburrimiento. Él era un deportista consumado, era varón, y en eso los varones suelen ser más fuertes que las mujeres, en otras cosas no tanto, pero en eso suelen ser más fuertes, y me llevaba además 2 años, entonces no competíamos entre nosotros, sino que cada uno se quedaba uno de los dos en el brocal de la piscina, y entonces con un reloj de nuestro padre, que tenía un segundero, el que se quedaba fuera miraba al otro, le medía el tiempo, y entonces íbamos haciendo los distintos estilos, crawl, braza, espalda, etcétera. Entonces, el que se quedaba fuera miraba los segundos. Y cuando habías batido tu récord, entonces decía, ¿has batido tu récord? Y nos poníamos contentísimos. Era el récord con nosotros mismos, era batir nuestra propia marca. Yo creo que la excelencia no hay que entenderla en el sentido de intentar destacar sobre todos los demás, sino creo que hay que intentar entenderla el competir consigo mismo para sacar lo mejor que uno puede ofrecer. Pero para intentar ponerlo al servicio de la comunidad hace falta otra cosa. Hace falta darse cuenta de que en nuestras profesiones, en nuestras actividades, estamos al servicio de las personas. Y que para el servicio de las personas hay que intentar competir consigo mismo para hacerlo lo mejor posible. Y un auténtico profesional es el que intenta competir consigo mismo para sacar lo mejor que tiene, porque está al servicio de las personas, también de las instituciones, también de las organizaciones, pero fundamentalmente de las personas. Y entonces esa meta es la que le da el sentido a competir y a sacar lo más que puede de sí mismo. Y esto vale para todas las actividades profesionales. Lo que ocurre es que en cada una de ellas habría que ver cuál es la meta de la profesión y cuál es la meta de la actividad profesional. Y eso es lo que yo entiendo que debería de tratarse en todas las carreras, y además en primero de carrera, explicar a los alumnos, dialogadamente o como ustedes quieran, pero con un buen profesor, que sea un buen profesor, no que vaya, oye, mira, tú como no tienes nada que hacer y te sobran horas, les das tú a estos chicos lo de qué es lo de la profesión. Bueno, es que todos nos conocemos, ustedes están en una universidad y yo también, y sabemos cómo se hacen estas cosas. Entonces, no, hay que buscar uno que sea muy bueno y que vaya a reflexionar con los chicos sobre cuál es la meta de nuestra profesión. Y desde el principio explicarles que él es un profesional y no solo un técnico. Un técnico es el que domina los medios, el que sabe mucho de los medios, y los medios son muy importantes, los instrumentos, cómo conseguir aumentar las ventas de no sé qué y no sé cuántos, cómo conseguir, los medios son muy importantes, pero los solos medios pueden ser asesinos, porque un asesino sabe mucho de instrumentos, un asesino sabe mucho de medios, lo sabe hacer muy bien. Dominar los medios no quiere decir ya ser un buen profesional. El buen profesional es el que domina los medios al servicio de las metas de la profesión. Al servicio de las metas de la profesión. Y le interesa seguir estudiando, le interesa seguir formándose y le interesa seguir sabiendo, porque quiere poner esos instrumentos al servicio de las metas de la profesión. Y por eso le parece muy importante saber qué es lo último que hay, cuáles son las últimas posibilidades, cuáles son las últimas ofertas, cómo puedo servir mejor, ponerlo al servicio de mi profesión. Y eso es así porque una profesión no es cualquier cosa. Una profesión es una actividad que tiene unas metas y el que entra ahí tiene que perseguir esas metas y no puede tener la excusa de decir, bueno, es que yo vengo aquí por dinero. No, perdone, usted vendrá aquí por lo que quiera, pero cuando entra en la profesión tiene que perseguir la meta de la profesión.
No hay más remedio. Y si no, no entre. Y si no, no entre. Cuando se entra en una profesión hay que perseguir la meta de la profesión. Y se le puede reclamar a la gente que persiga la meta de la profesión. Imagínense ustedes si dice el político de turno, muy bien, usted le llamará corrupción, pero es que a mí me interesa más el dinero que el bien común. ¿Qué le dicen? A mí me interesa más el dinero que el bien común. Yo no he entrado en política por el bien común. Yo he entrado en política por hacer amigos y ganar dinero y por situar a toda mi familia. Claro, se encuentra, ¡oh, qué corrupción! Dice que lo que quiere es colocar a su familia. Digo, bueno, eso pasa en todas las profesiones. No podemos decir, no, oiga, es que yo entré aquí nada más por... No, usted entró por lo que entró, pero aquí hay una meta de la profesión que hay que perseguir y que hay que conseguirla desarrollando todas las excelencias y todos los valores que sean necesarios para conseguirla. Y ya por acabar, estábamos hablando de dos profesiones, yo me había pensado hablar de responsabilidad social, pero bueno, solamente recuerdo para hablar de la ética de la empresa, como han empezado ustedes con la desconfianza y crear confianza. Recuerden que la ética de la empresa nació en su nueva factura como ética aplicada a raíz de los escándalos del Watergate. Nació en Estados Unidos a raíz de los escándalos del Watergate. De pronto los estadounidenses se dieron cuenta de que las instituciones políticas más importantes y las empresas más importantes estaban defraudando a los ciudadanos, porque eso es la corrupción. Se ponen de acuerdo empresas y políticos para defraudar a los ciudadanos, que se supone que son el pueblo y que se supone que son la soberanía, los soberanos, etcétera, y eso es lo que es un auténtico fraude. Con el caso Watergate, los estadounidenses se quedaron verdaderamente pasmados y entonces llamaron a todas sus universidades y dijeron, ¿tienen ustedes a éticos de la empresa? ¿Tienen profesores que sean de ética de la empresa? Y empezó a proliferar la ética de la empresa precisamente para generar confianza. Para generar confianza y para generar reputación. Es que nuestras instituciones políticas tienen que ser fiables, es que nuestras empresas tienen que ser fiables. ¿Y qué pasa con las empresas? Pues que hay gente que entiende fatalmente mal que es una empresa y entienden que una empresa es una máquina para hacer dinero, para conseguir maximizar el beneficio económico, caiga quien caiga. Y eso es entenderlo mal, porque una empresa que hace eso no es que es inmoral, es que es una mala empresa, porque no persigue las metas de la empresa. Una empresa tiene que ofrecer buenos productos, tiene que ofrecer buenos servicios. La meta de la empresa es ofrecer buenos productos y ofrecer buenos servicios, sea cual fuera el producto, sea cual fuera el servicio, y hacerlo a través de la obtención del beneficio. Evidentemente que sí. Una empresa no puede renunciar al beneficio porque tiene que cerrar. Tiene que hacerlo a través de la obtención del beneficio económico. Pero una buena empresa tiene que ofrecer buenos productos, ofrecer buenos servicios, y por eso los ciudadanos nos alegramos de que haya empresas, porque generan riqueza, una riqueza que no podemos generar las universidades, eso les toca a las empresas. Generan riqueza, generan servicios, generan puestos de trabajo. Claro que ofrecen bienes a la sociedad, y es lo que tienen que hacer a través de la obtención del beneficio y asumiendo, como se dice hoy en día, su responsabilidad social. La responsabilidad social, por resumir, consistiría fundamentalmente, después de toda su historia y todo su desarrollo, en, como ustedes saben, realizar el triple balance, el balance económico, el social y el medioambiental. Una buena empresa tiene que hacer el balance económico, tiene que hacer el balance social, qué es lo que está produciendo de bueno para su sociedad, y el balance medioambiental. Y tiene que tener en cuenta, según la teoría de Freeman, que me parece que es la más adecuada, tiene que tener en cuenta a todos sus stakeholders, horrorosa palabra que no hay manera de traducir al español y que al final todos hemos convenido en decir grupos de interés, que no me parece demasiado maravillosa, pero en nuestro grupo de trabajo entendemos que hay que tener en cuenta no a los grupos de interés, sino tener en cuenta a todos los afectados por la actividad empresarial. A todos los afectados por la actividad empresarial. La actividad empresarial tiene afectados, los afectados son, por supuesto, los accionistas, los trabajadores, los proveedores, los consumidores, el medio en el que está implantada esa empresa, en el medio en el que está, que en ocasiones ya es global, en nuestro mundo global puede tener unas consecuencias que sean globales,
Y cada vez más, como ustedes saben, se está invitando a las empresas a que entren en los proyectos de desarrollo sostenible, que han cambiado la idea de los objetivos del milenio por el desarrollo sostenible, y las empresas tienen que estar implicadas y se pide que se implique a las empresas, a los políticos, a los ciudadanos, para conseguir ese desarrollo sostenible de tal manera que las empresas se conviertan, como diría Amartya Sen, en un bien público. Las buenas empresas son un bien público. Un bien público es aquel que producen entre determinadas gentes, pero luego disfrutan de ellos todos los que pasan por allí. Si en una sociedad hay buenas empresas, entonces esa sociedad disfruta de tener esas buenas empresas y se constituyen como un bien público. Y según dice también Amartya Sen, y yo creo que tiene razón, la meta de la empresa es ayudar a crear buenas sociedades. Ayudar a crear buenas sociedades, porque las empresas pueden aportar riqueza. Y si aportan riqueza responsablemente, teniendo en cuenta los derechos humanos, empoderando a las personas, están haciendo un verdadero servicio. Y entonces pasará como a los guerreros, como a los héroes de la Ilíada, que la comunidad les mirará con simpatía, y en vez de estar hablando de las empresas, como nos dijeron al comienzo de nuestra fundación, no hagáis una fundación de ética de las empresas, porque la empresa y la ética son como aceite y agua, la gente dirá, sí, está muy bien, porque las empresas nos están aportando un beneficio. El día que las empresas consigan dar esa imagen, no solo la imagen, no solo la reputación, sino la realidad que está detrás, que den ese beneficio y la gente se sienta contenta, es lo que pasa con las empresas ciudadanas, que la gente las ve implicadas, que ayudan a la sociedad, que ayudan a su grupo, y la gente se encuentra contenta con ese tipo de empresas. Pues cómo no. Yo creo que la gran tarea de la ética de la empresa, que podríamos desarrollar muchísimo, pero no es momento en absoluto, la gran tarea de la ética de la empresa es la de generar esos buenos servicios a las gentes y construir lo que en alguna ocasión yo llamé la leyenda de empresario excelente. El empresario excelente sería el que ofrecería sus buenos productos al servicio de la comunidad. Y con respecto al tema del trabajo social, yo creo que el trabajo social tiene que ofrecer unos bienes a la sociedad, unos servicios a la sociedad verdaderamente importantes, porque todos los elementos sociales, ayuda social para una sociedad es de primera necesidad. En las sociedades todos los seres humanos somos vulnerables, todos tenemos una parte de vulnerabilidad, pero los hay que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y una sociedad que no tiene una buena dimensión de ayuda social es una sociedad que deja perecer a los vulnerables. Y una sociedad que deja perecer a los vulnerables es sencillamente inhumana. Está por debajo de los mínimos de justicia. No llega a la ética mínima más básica. Si quieren, en otra ocasión hablaremos de la ética de los servicios sociales y les diré cuáles creo que son los valores, cuáles creo que son las virtudes, cuáles creo que son, pero afortunadamente ars longa vita brevis, pero tendremos un poco más de tiempo, alguna vez, en algún momento nos volveremos a encontrar, volveremos a hablar de todo ello y ojalá que si nos vemos alguna vez y nos encontramos alguna vez, podamos empezar no diciendo los casos de corrupción son los que nos llevan a hablar de la confianza, sino decir hemos avanzado muchísimo en la ética de las profesiones, estamos ofreciendo muchos mejores productos, todavía nos queda mucho por andar, porque la perfección no es humana, pero estamos en camino, muchas gentes, algunos de los cuales estamos al otro lado del Atlántico, otros están a este lado del Atlántico, se puede mirar el lado según se quiera comenzar por un lugar u otro, me parece que más o menos es lo mismo, pero creo que hay algo que nos une muy importante y es la convicción a todos los presentes de que todas las actividades sociales tienen que estar al servicio de las personas. Y por eso creo que hay que acabar con la afirmación kantiana del imperativo categórico del fin en sí mismo, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la tercera formulación del imperativo que dice así, obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio.
Los seres humanos nos instrumentalizamos unos a otros, vamos a comprar la leche e instrumentalizamos al lechero, pero a la vez hemos de considerarle como algo que es fin en sí mismo, que tiene un valor absoluto, que no es un instrumento para otras cosas, por eso el mandato supremo de la ética moderna es no instrumentalizarás a las personas, sino que todo tiene que estar a su servicio, la economía, la empresa, la universidad, el trabajo social, todo tiene que estar al servicio de las personas y, como dice Kant en esas mismas páginas, aquello que tiene un equivalente se le puede fijar un precio para el intercambio. Cuando intercambiamos cosas les fijamos un precio, porque son equivalentes y por eso se puede fijar un precio para el intercambio. Pero lo que no puede ser intercambiable porque no tiene ningún equivalente, que es el ser humano, no tiene precio sino dignidad. No tiene precio sino dignidad. No se puede fijar un precio a los seres humanos, no se puede instrumentalizar a los seres humanos, tienen dignidad y no tienen un simple precio. Y todas nuestras actividades tienen que estar al servicio de la dignidad de los seres humanos. Y una noticia muy buena es la noticia de que esa dignidad de los seres humanos es reconocida por la ética mínima de todas nuestras sociedades. Sean unas propuestas de vida buena u otras, unas éticas de máximo u otras, todos comparten la idea de la dignidad humana. Y justamente el cristianismo, ya que estamos en una universidad católica, afirma claramente la dignidad humana y además con toda la fuerza que le viene desde el libro de Génesis, en el momento en que, como ustedes saben y serán más especialistas que yo, Yahvé Dios ha creado al hombre, en este caso varón, porque estamos en una sociedad patriarcal y tiene que ser varón, evidentemente, ha creado al hombre varón y dice aquello tan maravilloso de no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una compañera. Y según dicen los especialistas, en el momento en que se está hablando de Adán como parte de la naturaleza, todavía no tiene la compañera, se habla de él como parte de la naturaleza, en el momento en que se crea a Eva y Adán dice aquello tan maravilloso de esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, en ese momento se habla de Adán como persona. Las personas se constituyen en el momento de reconocer a otras como carne de la misma carne y hueso del mismo hueso. Nos reconocemos como personas desde el reconocimiento que nuestros padres hicieron de nosotros, nos reconocemos desde la escuela en que nos reconocieron, el reconocimiento recíproco nos constituye, somos en vínculo, no somos individuos aislados, estamos ligados unos a otros y por eso a mí siempre me ha gustado hablar de que hay deberes de justicia y hay obligaciones de gratuidad. Los seres humanos tenemos deberes de justicia en relación unos con otros, tenemos que respetar los derechos humanos, tenemos que empoderar a las personas, tenemos que plantear todas las exigencias de justicia, eso pertenece a una ética mínima, pero hay un tipo de obligaciones, que son las obligaciones de gratuidad, que consisten en dar todo aquello que sale de la abundancia del corazón, porque los seres humanos tenemos necesidades que nunca pueden reclamarse como un derecho y nunca pueden darse como un deber. Todos necesitamos afecto, todos necesitamos amor, todos necesitamos consuelo, todos necesitamos esperanza y eso solamente se puede dar desde la abundancia del corazón. Si nos reconocemos recíprocamente como sangre de la misma sangre y hueso del mismo hueso, creo que los deberes de justicia y las obligaciones de gratuidad nos parece que son cosa nuestra. Pues muchas gracias.